y del Espíritu Santo. Amén. Y haciendo la oración que Jesús nos enseñó, pidámosle que al Espíritu Santo que nos abra el corazón y podamos descubrir las virtudes de Eduardo, y tal vez encontrándonos en alguna de ellas también nosotros podamos imitar y ser un poquito mejores como personas y como cristianos. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Cuando presentaban recién a Beato Eduardo, decíamos que era un italiano, y antes de entrometernos en su vida, y pensando en la fecha del día de hoy, tal vez llame la atención un beato laico. Estamos acostumbrados a que los beatos o el alcance de la santidad tal vez esté reservado a la vida consagrada, ¿no? Conocemos tal vez sacerdotes o hermanas. Y somos pocos quienes conocemos tal vez alguna figura laica. Y entonces, bueno, está este cuestionamiento, ¿no? ¿Quién puede alcanzar la santidad? Digo, a los que me están escuchando, ¿quién puede alcanzar la santidad? Todos. Todas las personas que están bautizadas, ya es el inicio del comienzo en la vida cristiana. Nos incluimos dentro de la iglesia, formamos parte dentro de ella y somos hijos de Dios. Y por lo tanto el Espíritu Santo nos va a ayudar a poder alcanzar esta santidad, que no es más ni menos que hacer extraordinariamente bien aquellas cosas que estamos obligados a hacer ordinariamente. Si es el estudio, será estudiar de la mejor manera; si es trabajar, será trabajar de la mejor manera. Y entonces la Iglesia nos propone, incluso en esta festividad de hoy, que los santos son modelos a imitar. Este santo particular de esta noche eligió vivir esta santidad en el estado de la vida matrimonial. Por lo tanto, se casó, su mujer se llama Marta, también era italiana, también perteneció a la Acción Católica, y decidieron conformar una familia y han tenido 7 hijos. Incluso uno de sus hijos a los 11 años fallece de una enfermedad. Y no solo elige vivir en la vida matrimonial, sino que también descubre esta vocación dentro de una institución, como lo es la Acción Católica. Y dentro de esta institución fue descubriendo una vida en el Espíritu Santo. No perteneció solo a la Acción Católica, también perteneció al movimiento Scout y fue dirigente, incluso diocesano también, de Scout. Dentro de esta vida decidió vivirla primero solo, y a los 17 años se incorporó a una parroquia y fue secretario de la Acción Católica de una parroquia. A los 19 años ya estaba en el Consejo Diocesano y fue secretario de este Consejo Diocesano, y a los 27 años alcanzó la presidencia a nivel arquidiocesano. Por lo tanto, hubo un encuentro fuerte con Dios, ¿no? Y fuerte también con la institución. ¿Y qué aprendió de ella? Lo que nosotros conocemos como los pilares. ¿Y qué son para nosotros los pilares? Aquellas 4 actitudes que nosotros queremos vivir, no solo personal, sino comunitariamente. Por eso la Acción Católica tiene su razón de ser estando en una parroquia, estando con alguien. ¿Por dónde comienza? Comienza por la oración. Y Eduardo la aprendió de sus papás, y sus papás la aprendieron de sus abuelos. Por lo tanto, es una generación de familia que fue transmitiendo la fe. De la misma manera que tanto él como su señora se le enseñaron a sus hijos. También aprendió el sacrificio, a tal punto de jugar su vida. Fue periodista también de un diario muy importante que tiene Italia, y eligió salvar a los judíos de algunas deportaciones nazis. En una época donde
no había una libertad de prensa y donde todo estaba contaminado con esta mentalidad nazista, ¿no? Llega al punto del sacrificio de decirle a la mujer cuando él tiene que viajar y con el permiso, porque hasta le pide permiso de poder ir y ayudar a la gente a cruzarse a Suiza para poder salvar su vida. Y en un momento la mujer lo extraña, y obviamente los chicos, que eran chicos también, y él le dice que es necesario ofrecer la vida y que quería que ellos se custodiaran quedándose en su casa. Llega al punto del sacrificio, que lo ponen preso y muere de una septicemia porque tiene una herida en una pierna y obviamente no lo dejan curarse y muere en la cárcel. Dicen, porque no está totalmente, aunque hay un 99,9% de seguridad, que lo han cremado. Por lo tanto, no hay restos de él. Lo tercero, mejor dicho, que aprende es la formación. Y en esto es, tanto en el periodismo, también se dedicó a vender seguros. Y esto lo heredó de su abuelo. Y dicen en los testimonios que, por lo menos en la mentalidad italiana, los que venden los seguros pretenden llenarse los bolsillos de plata. Y por lo tanto él se había propuesto no hacer esto, sino realmente vender, poder asegurar la vida, ¿no? Y otro testimonio, una vez que falleció, lo dicen las personas que han trabajado con él, tanto superiores como subordinados, encontraron que escribió una carta una vez que él deja de trabajar, pidiendo perdón, porque muchas veces no había podido hacer lo que él creía que tendría que haber hecho. Y esto lo cuentan en los testimonios, investigando un poquito, con mucha emoción sus compañeros, porque cuando le preguntaban en un reportaje que he leído qué le llamaba la atención de Odoardo, era la sinceridad y la verdad, cómo siempre luchaba por esto que él creía. Entonces los dejaba ser libres dentro de lo que trabajaban, pero que había una exigencia, ¿no?, de poder ser lo mejor que ellos podían ser dentro del diario o dentro de la venta de los seguros. Y lo último, la acción. No se quedó solo en su pensamiento ni en lo que quería hacer, sino que con su propia vida lo llevó a cabo. Y entonces decimos que nuestro carisma como institución genera una espiritualidad que no es otra cosa que una forma muy concreta de vivir la vida del espíritu, es decir, de acercarse cada día más a Dios. Si uno aprende y descubre el amor de Dios, entonces no solo se lo va a quedar para uno, porque el espíritu no es para uno, sino también para los demás, va a tratar de compartirlo, ¿no?, incrementando esto que decíamos recién, la oración a través del encuentro personal con Jesús. Se acercaba y frecuentaba los sacramentos, sobre todo la Eucaristía. El sacrificio como esta capacidad de donación, ¿no?, hasta el punto de donar su propia vida, pero también cuidar la vida de los demás. En un momento la mujer, que lo extrañaba mucho, le dice, bueno, pero yo aunque sea viajo con la hija más chiquitita, que tenía casi 2 años. Y Odoardo le responde, no, porque vos venís, nos vemos nosotros y estamos bien y vemos la chiquitita, pero estás dejando 6 sin nada. Entonces, como no solo miraba lo suyo y lo de su mujer, sino también lo de los demás. El estudio, en esto de crecer intelectualmente en la fe para dar razón de ella, ¿no? Vuelvo a repetir, en un contexto histórico donde era difícil defender las ideas y tal vez los jóvenes querían acapararse para una ideología nazista, los movimientos, tanto la Acción Católica como el movimiento escavo, empezaron a florecer y fueron una institución, un movimiento importante donde él tuvo un protagonismo interesante. Y la acción, ¿no?, este encuentro realmente que después lo reconoce la Iglesia y Dios nos lo presenta como beato. ¿Qué hizo?, ¿no? O un poquito, ya sí, ahora nos metemos en su propia vida. Nació en Carpi el 6 de julio de 1907, la misma ciudad que cuando lo beatifican eligen celebrar la misa y celebrar esta beatificación en esta ciudad. Recién hablábamos, su esposa se llama María Marchesi, se casan en el año 1930, tuvieron 7 hijos,
Dijimos esto, que era periodista y asegurador como su abuelo. Muere a los 37 años, en 1944. Fue declarado mártir por el Benedicto XVI el 10 de mayo del 2012 y fue beatificado este año el 15 de junio, en esto que decíamos recién, en la ciudad de Carpi, ¿no? Y alcanzó también algo que no es para las personas que no pertenecen o no están dentro del centro judío, alcanza esta inscripción en el libro como justo entre las naciones, en el Yad Vashem de Jerusalén. Esto fue en el año 69. Y los mismos judíos son los que le otorgan este título honorífico, y es el único que, no siendo judío, lo alcanza. Ya lo dijimos, con 16 años fue secretario del Círculo Interparroquial, secretario de Federación, y a los 27 años presidente de la Acción Católica Diocesana. ¿Cuál es su reliquia? Precisamente su reliquia es la alianza. Por esto que decíamos de que hay una probabilidad muy grande de haberse cremado, y generalmente las reliquias son o un pedacito de hueso o un pedacito de la ropa, pues en él no hay nada. Entonces, sí le habían sacado, cuando él fue preso, le sacaron una pluma que era con la que escribía, le sacaron la alianza, su reloj, y ahora no recuerdo, hay otro elemento más. Y estos elementos son los que vuelven a la familia después de 1 año y medio, y es un nieto de él que hasta el año pasado, que ya se había empezado y se había abierto su causa de pasar de mártir a beato, exigen regalarla, ¿no? Después, cuando veamos en qué consiste la alianza, tiene todo un significado de cómo su propia familia quiso hacer esta reliquia. Hoy hay nietos que viven en Roma que han participado de la ceremonia y obviamente han estado reporteados, ¿no? Y fíjense lo que dice un nieto, ¿no? Olga, su hija mayor, tenía 13 años cuando su padre fue asesinado. ¿Cómo lo recuerda? Como un padre amoroso que jugaba con sus hijos. También era un marido cariñoso que compartía con su mujer la preocupación por transmitir los valores cristianos. Ambos eran de Acción Católica, y los valores civiles, como demostró cuando tuvo la oportunidad de ayudar a los judíos perseguidos. ¿Quién elige esta reliquia? Bueno, la misma diócesis donde él vivió toda su actividad apostólica, ¿no? Esta diócesis de Carpi. Y, por supuesto, es su propia alianza, ¿no? Y que también la familia decide, como prenda de amor, donarla, ¿no? Con su familia. Estando a la distancia, trataba de mantener su recuerdo, ¿no? Esto que contaban recién de padre amoroso. Y hay una carta que le escribe a sus hijos, una de las últimas, y dice así: mis 7 hijos, querría verlos antes de morir. No obstante, acepta, oh Señor, también este sacrificio, y protégelos tú junto a mi mujer, a mis padres y a todos mis seres queridos. Declaro morir en la más pura fe católica, apostólica, romana, y en la plena sumisión a la voluntad de Dios, ofreciendo mi vida en holocausto por mi diócesis, por la Acción Católica, por el Papa y por el retorno de la paz al mundo. Os ruego que digáis a mi esposa que siempre le he sido fiel, que siempre he pensado en ella y que siempre la he amado intensamente. Fíjense qué sencillez, ¿no? Pero cuánta también profundidad que declara en la carta. Nada extraordinario, como decíamos al principio, pero sí de lo ordinario poder tener otra cosa, ¿no? Y a los hijos les escribe también una pequeña cartita y dice: desde la distancia les escribo a los 7, sabiendo que los más chiquititos aún no saben leer y escribir. Pues quieren saber dónde está papá, tendrán que adivinar el crucigrama que envío, y entonces ahí verán el nombre de la ciudad. Por supuesto, cuando vuelva, todos tendrán su premio. Sí, aunque sean los más chiquititos,
aunque no saben leer y escribir. Desde la distancia los abrazo con todo mi corazón y los quiero mucho. Con cariño, papá Oduardo. También, ¿no?, la sencillez de un papá que a la distancia busca a su familia, ¿no?, o quiere estar presente. Dijimos hoy que también fue periodista y asegurador. Hay otro periodista que también alcanzó, antes que él, también lo han hecho beato, y Marco Tarquiño, el director de este diario que es Avenir, dice que de la misma forma que Odoardo Focherini supo mirar a los judíos, que entonces eran los perseguidos, nosotros debemos tener la mirada atenta para descubrir a aquellos que se quedan fuera de plano. Tenemos que enfocar a quienes no se consideran de interés periodístico, como se suele decir. Y en esto, varios testimonios de escritos que él ha tenido y de artículos que ha publicado, llegó a decir que se había quedado sin papel o sin tinta cuando la presión era muy fuerte a que tenía que decir otra cosa que no era lo que él realmente estaba convencido y quería hacerlo. El Evangelio de hoy habla de las bienaventuranzas, ¿no?, y de la felicidad, esto de subirse Jesús al monte y decir: felices los que trabajan por la paz, felices los que son perseguidos. Y esto realmente también lo vivió Oduardo, ¿no?, en su propia vida. ¿Qué cualidades podemos descubrir de él para que hoy la Iglesia nos lo presente como modelo? Y para esto le han preguntado a algunos directores espirituales, a algunos sacerdotes que han compartido desde la parroquia o desde el Consejo Diocesano la actividad con él. Y cuando postulan su causa para la beatificación señalan esto: Oduardo Focherini es un ejemplo de fe, pura, ardiente y luminosa. En sus últimas palabras, según recordaron los que fueron testigos de su muerte, dijo: ofrecía su vida por la Iglesia, por el Papa, por la fe y por su propia familia. Él muere convencido de que lo matan por el odio a lo católico, ¿no?, a defender la fe católica. Esto que decíamos recién, el reconocimiento no solo de la comunidad hebraica, sino también haber podido alcanzar y haber logrado un diálogo interreligioso. Hay un testimonio de que cuando un niño musulmán descubre, hoy por hoy Internet y Facebook hacen muchas cosas, ¿no? Cuando fue la beatificación, hay videitos y hay cosas que están como testimonio, y este niño musulmán queda impactado por la vida de Oduardo, y como estudiaba comedia musical, decide proponer hacer la obra, en el cual él hiciera de Oduardo. Entonces fíjense si no alcanza realmente ahí un diálogo interreligioso. Y hay otras actitudes que también se destacan en él, ¿no? Un testimonio que dice que Oduardo sabía trabajar en equipo. Poseía una inteligencia valiente, a veces parecía fuera de lo normal. Su grandeza está en el hecho de que frente al mal que estaba destruyendo la sociedad, él no miró hacia otro lado, como hicieron tantos. Contempló el sufrimiento de los perseguidos y creyó que valía la pena arriesgar la propia vida por ayudarles, como hubiera ayudado a sus hijos y familiares. Se juega por el otro, se juega por lo que cree. El heroísmo de un hombre normal, confirmado también por el testimonio de una señora judía, que le dijo a la viuda de Oduardo: he perdido a 14 de los míos, solo me ha quedado este hijo, pero he encontrado la fuerza para salvarme y sobrevivir, por lo que me dijo su marido. Habría ya cumplido con mi deber si pensara solo en mis 7 hijos, pero siento que no puedo abandonarlos, que Dios no me lo permite. ¿Qué dice la hija, ¿no?,
de Oduardo. Recuerda así a su padre: durante 30 años he sufrido la imagen del padre importante, del héroe inimitable, un padre grande y lejano, hasta que mi madre me ha entregado sus cartas, y es entonces cuando he accedido a reconocer que mi padre era un padre normal, dotado de una gran inteligencia, valiente, pero normal. Hay más de, dicen en los testimonios, vieron que cuando se genera una causa en la iglesia se buscan testimonios que digan si realmente es esto, ¿no? Poder corroborar. Bueno, hay más de 62 testimonios que dicen y que han vivido y que han reconocido estas cualidades que no solo en la familia lo vivieron y lo sabían, sino que era el mismo Oduardo que en su trabajo o en su ambiente tenía los mismos valores, ¿no? Vamos a la reliquia. No sé si se alcanza a ver la foto, ¿no? En el medio de la reliquia, o vamos a empezar por afuera, ¿se alcanza a ver como que hay alambres en el costado? Bueno. ¿Sí? Los alambres tienen 7 vueltas, porque quien hizo la alianza quiso en cada una de esas vueltas representar a los 7 hijos. Y uno de los nudos, que está en un costadito, es el que representa al hijo que él tenía muerto, o que murió. En el centro está la alianza, y la alianza está de costado. Entonces uno alcanza a ver que se lee, cuando uno se casa generalmente se graba la alianza, ¿no? El marido graba el nombre de la mujer o de ambos, ¿no? Y la fecha. Bueno, cuando hicieron la reliquia es para poderla ver, ¿no? Y que realmente también la mujer ayudó a que él fuera lo que es. Y todo esto está puesto detrás de una cruz, porque realmente, bueno, fue Jesús, ¿no? Es una cruz que no tiene al Cristo, pero que el Cristo realmente es Oduardo. Y en italiano, ¿sí?, es todo lo que él fue haciendo, que fue presidente de Acción Católica, que fue secretario, que fue presidente de SCAU, con alguna de sus cualidades que estuvimos viendo recién y los reconocimientos que él tuvo. Este mismo reconocimiento que fue por la cultura hebrea es lo que va como a manera de círculo entrando en el corazón de Jesús. Por lo menos esto es lo que quisieron demostrar con su vida. Me pareció, particularmente a mí cuando me convocaron a dar la charla, no conocía mucho, sinceramente, de la vida de Oduardo, y me encantó conocerlo, ¿no? Por lo menos en su profundidad. Y pensaba esto, ¿no? Así como él pudo descubrir el amor de Dios en su vida y pudo realmente manifestarlo también en su familia, manifestarlo en su trabajo, hasta tal punto de dar la vida, que tal vez nosotros no estemos reconocidos en un altar, porque no todos llegan a este título honorífico, ¿no? Esta causa, pero sí podemos ser igual testigos y discípulos de Jesús. Sí podemos, como Oduardo, en nuestro trabajo poder marcar una diferencia. Sí podemos, en esta sociedad donde vivimos, demostrar qué valores creemos. Si estamos, como en mi caso, en un movimiento y en una institución de iglesia, que esto que uno cree y que hace 30 años intenta vivir en su propia vida, el resto lo pueda también vivir, ¿no? Y que podamos ser una luz de esperanza, como dice Francisco, ante tanta desesperanza que hay en el mundo, o en los jóvenes, o en las personas. Y por eso yo quería terminar esta humilde presentación con una canción, tal vez ustedes la conozcan, que se llama Signos de Amor. Y me parece que
Si uno viera desde Jesús cuál es, qué les pide a los discípulos como último mensaje, que sean uno para que el mundo crea. Y cuando le preguntan, y bueno, ¿y cómo hacemos? Y el lenguaje de Jesús es el lenguaje del amor. Y en ese amor, y bueno, ¿y en dónde? En aquel que tuvo hambre y le diste de comer, tuvo sed y le diste de beber, estuvo desnudo y lo vestiste. Entonces, ojalá también nosotros podamos convertirnos y ser para los demás signos de amor. Que la disfruten. Tienes que encender una luz aunque sea pequeña. Si ella se apaga, este mundo será una tiniebla. Tienes que arriesgarte a creer y no cerrar más tu puerta. Vale la pena su brillo aunque sea pequeña. No permitas que la noche invada tu vida. Hay mucha belleza en vos para que esté escondida. No le niegues a los otros tus ojos, tu amor, tu voz, tu alegría. No te quites libertad ni borres tu sonrisa. Tienes que atreverte a vivir de una forma distinta. Llenarte los ojos de amor y sembrar cada día. Y verás cómo cambia este mundo cuando sin temor abras al fin tu puerta y mantengas prendida tu luz por pequeña que sea. Y cuando la oscuridad te lastime muy dentro, deja brillar tu candil que puede ser eterno. Solo podrás ser feliz si te atreves a amar sin medida y sin tiempo, manteniendo la llama encendida a pesar de los vientos. Ayudo a cuidar tu pequeña chispa hasta que sea llamarada que dé fuerza y vida, hasta que tu corazón sea un signo de amor para el que camina y seamos muchos los que tengamos la luz encendida. Atreverte a vivir de una forma distinta, llenarte los ojos de amor y sembrar cada día. Y verás cómo cambia este mundo cuando sin temor abras al fin tu puerta y mantengas prendida tu luz por pequeña que sea. Tu luz por pequeña que sea. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Bueno, le queremos agradecer a la profesora Silvina Belentaul habernos honrado esta noche participando en esta edición. Y en nombre del señor arzobispo de La Plata, Monseñor Héctor Aguer, le haremos entrega de un diploma recordatorio.